Mi esposo se llevó mi auto de lujo a una cita con otra mujer y dijo que era suyo. Llegué al restaurante con la policía por robo de vehículo, y ahora él está detenido y humillado frente a su amante. El destello rítmico de las luces rojas y azules de las patrullas reflejándose sobre la impecable pintura negra brillante de mi Mercedes-Benz es una imagen que se ha quedado grabada en mis retinas para siempre. Nunca imaginé que el sonido metálico de unas esposas ajustándose alrededor de las muñecas del hombre que alguna vez llamé mi esposo me produciría una paz tan inmensa, tan absoluta y tan fría. Verlo ahí, con su traje de diseñador arrugado, la cara pálida como el papel, tartamudeando excusas incoherentes frente a los oficiales de policía y frente a la mujer despampanante a la que le había prometido el mundo entero usando mi dinero, fue el clímax de una pesadilla de la que por fin estaba despertando. Pero para que puedan entender el nivel de satisfacción que sentí en ese momento exacto, la forma en que mi sangre dejó de hervir para convertirse en hielo puro, tengo que retroceder y contarles cómo este hombre intentó volverme loca, cómo pisoteó mi esfuerzo y cómo lo dejé caer en su propia trampa de vanidad y mentiras. Mi nombre es Clara, tengo 32 años y soy ingeniera química. Trabajo como jefa de control de calidad en uno de los laboratorios farmacéuticos más grandes del país. Mi mente siempre ha funcionado de manera analítica, me baso en datos, en probabilidades, en estadísticas y en resultados empíricos. Para mí, las cosas tienen que cuadrar o simplemente no son reales. Mi vida no fue fácil, no nací en una cuna de oro ni heredé privilegios. Pagué mi carrera universitaria trabajando turnos nocturnos, durmiendo poco y estudiando hasta que los ojos me ardían. Soy zurda de nacimiento, pero desarrollé una peculiaridad a lo largo de los años, cuando el estrés me consume, cuando necesito silenciar el ruido del mundo y recuperar el control, me siento a practicar caligrafía con mi mano derecha. El esfuerzo que requiere obligar a mi cerebro a trazar letras perfectas con la mano no dominante es mi terapia, mi forma de volver a mi centro. Y vaya que necesité esa terapia durante los últimos 2 años de mi vida. Gracias a esa disciplina implacable, logré ascender rápidamente en mi carrera. Mi sueldo se triplicó, mis inversiones dieron frutos, como un premio a mis años de sacrificio, me compré el auto de mis sueños, un Mercedes-Benz GL Coupé color negro obsidiana, con interiores de cuero rojo y un motor que ruge de una manera que me hace sonreír cada vez que lo enciendo. Era mi trofeo. La prueba física de que todo el sudor y las lágrimas habían valido la pena. Cuando conocí a Roberto hace 4 años, él parecía ser el complemento perfecto para mi vida estructurada. Él tenía 34 años, trabajaba como agente de bienes raíces y tenía una personalidad deslumbrante. Era el tipo de hombre que entraba a una habitación y automáticamente se convertía en el centro de atención. Tenía una sonrisa encantadora, sabía escuchar y, al principio, me hizo sentir como si yo fuera la mujer más brillante y hermosa del planeta. Me decía que admiraba mi intelecto, que le fascinaba mi independencia y que él no quería una mujer tradicional, sino una compañera que lo retara intelectualmente. Caí redondita. A los 2 años de relación, nos casamos. Él se mudó a mi casa, la cual yo ya había terminado de pagar, y empezamos nuestra vida juntos. En ese momento, yo creía ciegamente que éramos un equipo. Yo ganaba significativamente más que él, pero nunca me importó. Acordamos que yo me haría cargo de los gastos pesados y él de los servicios y sus propios gastos. Quería que él ahorrara, que se sintiera libre para crecer en su carrera sin la presión del dinero. Qué ingenua fui. Las primeras señales de alerta no fueron explosiones, sino pequeñas filtraciones de agua que poco a poco empezaron a pudrir los cimientos de nuestro matrimonio. Roberto estaba obsesionado con las apariencias. Su trabajo en bienes raíces requería que se codeara con gente de alto poder adquisitivo, y él sentía la necesidad enfermiza de demostrar que pertenecía a ese estrato social, aunque su cuenta bancaria dijera lo contrario. Empezó a comprarse trajes carísimos, relojes de diseñador y zapatos italianos, muchas veces usando mi tarjeta de crédito con la excusa de que estaba esperando el pago de una comisión que misteriosamente siempre se retrasaba. Luego, su inseguridad empezó a proyectarse en mí. Si yo tenía una cena de la empresa y me arreglaba, él me miraba de arriba abajo con una mezcla de envidia y desdén, preguntándome si era necesario llamar tanto la atención, insinuando que mis colegas masculinos me verían como una mujer fácil en lugar de como una ingeniera respetable. Me aplicaba una manipulación psicológica tan sutil y venenosa que yo terminaba cambiándome de ropa, poniéndome algo más recatado solo para evitar la pelea. Eres una mujer de ciencia, Clara, no necesitas vestirte como una modelo de Instagram. Pierdes credibilidad. A los hombres de verdad no les gusta que su esposa ande exhibiéndose, me decía,
con esa voz calmada y paternal que me hacía dudar de mi propia cordura. Empezó a hacerme sentir que mi éxito era un problema, que mi dinero lo castraba, y yo, en mi afán de ser una buena esposa, me fui haciendo cada vez más pequeña para que su ego pudiera caber en nuestra casa. La escalada de tensión tomó un rumbo oscuro el día que compré el Mercedes. Lo llevé a casa, emocionada, esperando que él compartiera mi alegría. En lugar de eso, su rostro se tensó. Apenas lo miró, murmuró un «qué bonito», y se encerró en el estudio. Pero esa indiferencia duró muy poco. A la semana siguiente, me pidió las llaves. Clara, tengo que mostrar una mansión en una zona exclusiva a unos clientes extranjeros muy importantes. Si llego en mi auto, que ya tiene 5 años, no me van a tomar en serio. Préstame el Mercedes solo por hoy, es una inversión para los dos. Si cierro este trato nos vamos de viaje. Accedí, se lo presté. Ese fue el error que le abrió la puerta al infierno. Lo que empezó como un préstamo excepcional se convirtió en una exigencia semanal. De repente, él tenía clientes VIP todos los fines de semana. Si yo le decía que necesitaba mi auto para ir a visitar a mi madre o para hacer mis cosas, estallaba en cólera. Me acusaba de ser egoísta, de no apoyar su carrera, de querer sabotear su éxito porque en el fondo yo era una narcisista que quería ser la única proveedora de la casa. Solo piensas en ti, Clara. Es un pedazo de metal. Yo estoy intentando construir un futuro para nuestra familia y tú te portas como una niña mimada con su juguete nuevo, me gritaba, golpeando la mesa, haciéndome sentir como un monstruo materialista. Empecé a ceder por agotamiento, pero mi mente analítica no podía ignorar los datos empíricos que se acumulaban. Un viernes por la noche, cuando él regresó con mi auto supuestamente después de una larga jornada de mostrar propiedades, me subí para moverlo del camino de entrada. En cuanto cerré la puerta, lo noté. El asiento estaba recorrido hacia adelante y la inclinación era diferente. Mi esposo mide 1,80 m, quienquiera que hubiera ido de copiloto era una persona pequeña. Luego, el olor. Un perfume floral, dulzón y penetrante que impregnaba el cuero rojo de los asientos. Y finalmente, al abrir la guantera para sacar mis lentes de sol, encontré un labial color carmesí de una marca carísima que yo jamás en mi vida había usado. Me quedé helada. Tomé el labial con 2 dedos, como si fuera evidencia en una escena del crimen. Mi corazón latía desbocado en mi pecho. Entré a la casa, caminé hasta el dormitorio donde él se estaba desvistiendo para entrar a la ducha, y le mostré el tubo brillante. «¿Qué es esto, Roberto?», le pregunté, con la voz temblando. «¿Y por qué mi auto huele a perfume barato?». Él se paralizó por una fracción de segundo, pero su capacidad para mentir era verdaderamente olímpica. Soltó una risa condescendiente, de esas que te hacen sentir estúpida al instante. «Ay, Clara, por el amor de Dios, te dije que llevaba a una clienta, la esposa del inversionista. Se estuvo maquillando en el camino, se le habrá caído. ¿En serio vas a hacerme una escena de celos por un maldito labial? Estás paranoica. Trabajas demasiado y el estrés te está volviendo loca. Me ofende muchísimo que desconfíes de mí después de todo lo que me rompo la espalda por nosotros». Me hizo dudar. Me envolvió en su red de mentiras con tanta maestría que terminé disculpándome. Pero esa noche no pude dormir. Me levanté a las 3 de la mañana, bajé a mi estudio, saqué un cuaderno en blanco y un bolígrafo. Empecé a escribir con mi mano derecha, líneas y líneas de letras temblorosas que poco a poco se fueron volviendo firmes. Mientras mi mano derecha trazaba círculos y vocales, mi cerebro ordenaba las variables, las salidas constantes, el olor, su obsesión con su apariencia, su teléfono bloqueado boca abajo todo el tiempo. La ecuación solo tenía un resultado posible, y yo necesitaba las pruebas irrebatibles. La humillación que fracturó mi alma y mató cualquier rastro de amor que sentía por él ocurrió 2 semanas después, durante una cena de aniversario de sus padres. Estábamos en un restaurante elegante, rodeados de toda su familia y algunos de sus amigos más cercanos. Yo estaba sentada a su lado, intentando mantener una sonrisa, cuando su hermano mayor, mirando por la ventana hacia el estacionamiento, comentó sobre mi auto. «Oye, Roberto, qué increíble nave traes. Vi que llegaste en el Mercedes negro. Te está yendo increíble, hermanito», dijo, levantando su copa. Yo abrí la boca para dar las gracias, pero Roberto se me adelantó. Se recargó en su silla, se desabrochó el botón del saco y sonrió con una arrogancia que me revolvió el estómago. «Gracias, hermano. Sí, la verdad es que el mes pasado cerré 2 ventas gigantes y decidí darme el gusto. Fui a la agencia, lo vi, y lo pagué de contado. Uno tiene que cosechar lo que siembra, ¿no? Es una bestia en la carretera», dijo, bebiendo su vino con total naturalidad. El silencio en mi cabeza fue ensordecedor. Lo miré,
esperando que riera y dijera que era una broma, que aclarara que el auto era mío, pero no lo hizo. Su madre lo miraba con orgullo, sus amigos lo felicitaban. Espera, dije, sin poder contenerme, con una risa nerviosa. Roberto, el auto es mío. Lo compré yo con el bono de la farmacéutica. Mi nombre está en la factura. La mesa entera se quedó en silencio. Todos nos miraron. Roberto me clavó una mirada de odio tan profundo que sentí un escalofrío en la espina dorsal. Pero en lugar de achicarse, redobló su apuesta y me humilló de la forma más cruda posible frente a todos. Soltó una carcajada fuerte y fingida, palmeándome la pierna con fuerza debajo de la mesa. «Ay, mi amor, siempre tan competitiva», dijo en voz alta, dirigiéndose a los demás. «A ver, técnicamente está a su nombre porque ella tiene mejor historial crediticio en el banco por su trabajito de oficina, pero todos sabemos quién es el que trae el dinero real a la casa. Yo pongo el capital, ella pone la firma. Además, Clara maneja como abuelita, ese motor es demasiado para ella, por eso lo traigo yo todo el tiempo. Es mío en la práctica. No te pongas celosa de mi éxito, mi vida». Sus amigos se rieron a carcajadas. Su hermano asintió, como si mi protesta fuera una simple pataleta de mujer insegura. Me acababa de reducir a una secretaria glorificada frente a su familia. Me había robado el mérito de mis años de esfuerzo nocturno, de mis títulos, de mis sacrificios, para alimentar su maldito ego de macho alfa de cartón. Sentí que las lágrimas de impotencia se acumulaban en mis ojos, pero me negué a derramarlas. Me levanté de la mesa, excusándome para ir al baño. Me encerré en el cubículo, apoyé la frente contra la puerta fría y sentí como algo dentro de mí se rompía de manera irreversible. El quiebre emocional fue total. En ese momento, en la soledad de ese baño, dejé de ser su esposa. Me convertí en su peor enemiga. Esa misma noche, mientras él dormía la borrachera de la cena, tomé su teléfono. Sabía que había cambiado la contraseña, pero él era un hombre de hábitos predecibles y un narcisista de manual. Su nueva contraseña era la fecha en que lo ascendieron en su antiguo trabajo. Entré, no tuve que buscar mucho. Sus chats de WhatsApp eran un mapa abierto de su traición. Había una conversación silenciada con un contacto guardado como Taller Mecánico Centro. Abrí el chat. No había fotos de motores ni refacciones. Había fotos de una mujer joven, rubia, de 20 y tantos años, posando en lencería. Se llamaba Camila. Leí los mensajes y sentí que vomitaba bilis. Él le juraba que estaba en proceso de divorcio. Le decía que yo era una mujer loca, posesiva, una mantenida que no quería dejar su casa porque yo no tenía a dónde ir. Pero lo que más me destrozó fue leer cómo él usaba mi vida para crear su fantasía. Le mandaba fotos de mi casa, diciendo que él la había diseñado. Y lo peor, le mandaba fotos desde el volante de mi Mercedes. Mensaje de Roberto: ya casi paso por ti, preciosa. Mandé a lavar la camioneta para que huela a nuevo para ti. Hoy te llevo al restaurante francés del centro. Quiero que todo el mundo vea a la reina que viaja en mi Mercedes. Mensaje de Camila: me encantas, mi amor. Eres un hombre tan exitoso, me vuelves loca. Ya quiero verte. Cerré el teléfono y lo dejé exactamente donde lo encontré. Regresé a mi lado de la cama, me acosté mirando al techo y esperé a que amaneciera. No iba a llorar. No iba a hacerle una escena en la cocina para que él pudiera volver a llamarme loca, agarrar sus cosas e irse a hacer el papel de víctima con ella. No, yo iba a destruirlo de la forma más absoluta y pública posible. Iba a arrebatarle su dignidad frente a la mujer a la que intentaba impresionar. El plan comenzó a gestarse en mi cabeza con la precisión de una fórmula química. Sabía que el viernes de la semana siguiente era su aniversario de 3 meses, con Camila, lo había leído en el chat. Durante esa semana, fui la esposa más dócil, callada y complaciente del mundo. Él, creyendo que me había domado después de la humillación en la cena, estaba más arrogante que nunca. El jueves por la tarde, fui a la agencia de Mercedes-Benz con mis papeles originales, la factura, mi identificación y el registro vehicular. Compré un rastreador GPS de alta precisión y pagué para que lo instalaran oculto en el chasis del auto. Además, hablé con mi abogado. Le expliqué la situación y me asesoré sobre el uso no autorizado de vehículos. El auto estaba única y exclusivamente a mi nombre. En el papel, Roberto no era más que un desconocido conduciendo mi propiedad. Llegó el viernes. A las 6 de la tarde, Roberto salió de la ducha oliendo a ese perfume caro que yo misma le había regalado en Navidad. Se puso un traje azul marino impecable y se acomodó el reloj en la muñeca. «Clara, mi amor», me dijo, poniéndose su mejor cara de esposo responsable. «Hoy tengo una cena de negocios crítica. Voy a llevar a unos inversionistas de Dubái a un restaurante muy exclusivo,
Necesitamos cerrar la venta de un complejo de departamentos. Voy a necesitar el Mercedes. Probablemente llegue tarde, no me esperes despierta. Estaba en la cocina, preparándome un té. Lo miré a los ojos. Sonreí. Claro, Roberto, llévatelo. Que te vaya excelente en tu cena. Me dio un beso apresurado en la mejilla, tomó las llaves del mostrador y salió. Escuché el motor arrancar y alejarse. Conté hasta 100. Caminé hacia mi estudio, encendí la computadora y abrí la aplicación del GPS. El punto azul parpadeaba en la pantalla, moviéndose rápidamente hacia el centro de la ciudad. Lo seguí durante 45 minutos. Vi cómo se detuvo en una zona residencial de departamentos caros, seguramente recogiendo a Camila, y luego continuó su trayecto hasta detenerse de forma definitiva en la zona más exclusiva de la ciudad. Hice zoom en el mapa. El auto estaba estacionado en el ballet parking de El Aura, el restaurante francés más caro y pretencioso del estado, un lugar donde conseguir una mesa requiere meses de anticipación y la cena no baja de $500 por persona. Perfecto. Tomé mi teléfono. Mi pulso era firme, mi respiración pausada. Marqué el número de emergencias. 911, ¿cuál es su emergencia?, respondió la operadora. Buenas noches, dije, con voz clara y urgente. Quiero reportar el robo de mi vehículo. Es un Mercedes-Benz GLE Coupé negro. Lo acaba de sustraer un hombre de mi domicilio sin mi autorización. Tengo el título de propiedad en mi mano y el vehículo tiene un rastreador GPS activo. Sé exactamente dónde está en este momento y me dirijo hacia allá. La operadora me pidió los detalles. Le di las placas, el número de serie y la dirección exacta del restaurante. Me indicó que enviaría patrullas al lugar de inmediato y me pidió que no interviniera sola por mi seguridad. No se preocupe, le respondí, los esperaré en la esquina. Pedí un Uber. Durante el trayecto de media hora, miraba por la ventana viendo las luces de la ciudad pasar, sintiendo una adrenalina pura e inyectada recorriéndome las venas. Estaba a punto de hacer volar por los aires la vida entera de un narcisista. Llegué a la esquina del restaurante y bajé del Uber. La noche era fresca. Me crucé el abrigo y esperé. 10 minutos después, 2 patrullas de la policía local doblaron la esquina sin sirenas, pero con las luces parpadeando de forma ominosa. Les hice señas. Me acerqué a los oficiales, 2 hombres robustos y serios. Me identifiqué. Les mostré mi licencia de conducir, la factura original del auto a mi nombre, la tarjeta de circulación y la aplicación del GPS en mi teléfono. El vehículo está ahí, oficiales, señalé hacia la entrada del restaurante, donde mi Mercedes descansaba majestuosamente en el lugar de honor del ballet parking, justo en la puerta de cristal. El hombre que se lo llevó está adentro. Exijo recuperar mi propiedad y proceder legalmente contra él por uso no autorizado y robo de vehículo. Los oficiales verificaron los documentos. Todo estaba en regla. El auto era 100% mío y yo estaba denunciando que alguien lo había tomado sin permiso. La ley es muy clara cuando el propietario legítimo exige la recuperación de su bien. Acompáñenos, señora, dijo el oficial a cargo. Caminamos hacia la entrada. El encargado del ballet parking, asustado por la presencia policial, entregó las llaves del auto al instante cuando los oficiales le mostraron el registro y le explicaron que el vehículo tenía reporte de robo activo. El sujeto que lo trajo está en la mesa 4, junto al ventanal, tartamudeó el valet. Entramos al restaurante. El lugar era un derroche de lujo, candelabros de cristal, música de violín en vivo, meseros con guantes blancos y un murmullo de conversaciones elitistas. Y ahí, en la mejor mesa del lugar, estaba mi esposo. Roberto sostenía una copa de champaña, inclinándose sobre la mesa, sonriéndole de forma seductora a Camila, que lucía un vestido rojo escotado y lo miraba como si él fuera un semidios millonario. Estaban riendo. Él tomó la mano de ella y se la llevó a los labios. Los oficiales caminaron con paso firme entre las mesas, sus botas resonando contra el suelo de mármol. El tintineo de los cubiertos empezó a detenerse. La gente volteaba a ver la extraña procesión de policías entrando a un lugar tan exclusivo, y yo iba caminando un paso detrás de ellos, oculta momentáneamente por sus espaldas anchas. Llegaron a la mesa 4. Roberto estaba tan concentrado en su papel de magnate que no se dio cuenta de su presencia hasta que el oficial carraspeó fuertemente. «Señor Roberto», preguntó el oficial, leyendo el nombre que yo le había proporcionado. Roberto levantó la vista, sorprendido y claramente molesto por la interrupción. Camila abrió mucho los ojos, soltando la mano de él. «Sí, soy yo. ¿Qué sucede, oficial?» «Estamos en medio de una cena privada», respondió Roberto, usando su tono de superioridad, acomodándose el saco como si estuviera a punto de darles una orden.
Señor, ¿es usted quien llegó conduciendo el Mercedes-Benz negro con placas terminación 47X estacionado en el Ballet Parking? Preguntó el policía de manera directa y en voz alta. El silencio en el restaurante ya era casi total. Decenas de ojos de gente rica y poderosa estaban clavados en su mesa. Roberto frunció el ceño, infló el pecho y miró a Camila para asegurarse de que ella estaba viendo cómo él manejaba la situación. Por supuesto que sí, es mi auto. ¿Hay algún problema? Le dieron un golpe en el ballet. El oficial lo miró con severidad. Señor, tenemos un reporte de robo activo sobre ese vehículo. El propietario legítimo nos ha informado que usted sustrajo el auto sin su consentimiento de su domicilio hace unas horas. La cara de Roberto pasó del enojo a la confusión absoluta. Soltó una carcajada nerviosa que resonó en el silencio del comedor. Camila se tapó la boca con las manos, palideciendo. ¿Reporte de robo? Oficial, debe haber un error estúpido en el sistema. Ese auto es mío. Yo lo compré de contado el mes pasado. Soy un hombre de negocios respetable, no un maldito ladrón de autos. ¿Quién carajos hizo ese reporte? Roberto se estaba alterando, levantando la voz, sudando frío porque sabía que su mentira estaba colapsando pero no entendía cómo. Fue en ese momento que di un paso al lado, saliendo de detrás de la espalda del oficial, colocándome a la vista perfecta de la mesa. Me crucé de brazos, mirándolo con la expresión más helada y vacía de la que fui capaz. Yo hice el reporte, Roberto, dije, con una voz clara y fuerte que cortó el aire como una cuchilla. El impacto en su rostro es algo que atesoraré hasta el último de mis días. Fue como si le hubieran vaciado un bol de agua congelada en la cabeza. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, su mandíbula cayó y el color abandonó su rostro hasta dejarlo gris. Estaba paralizado. El cerebro le hizo un cortocircuito. Camila, a su lado, me miró confundida y aterrada. «Tetu», balbuceó Roberto, su voz reducida a un chillido ahogado. «¿Qué haces aquí? Clara, ¿qué es esto?» Ignoré su pregunta y me dirigí a Camila, que me miraba como si yo fuera un fantasma. «Hola, Camila», le dije, regalándole una sonrisa cargada de lástima. «Soy Clara, la esposa loca, posesiva y mantenida, con la que él supuestamente está en proceso de divorcio. Lamento interrumpir tu cena romántica, pero resulta que el millonario con el que está saliendo es un agente de ventas mediocre que vive en mi casa, no aporta para la hipoteca, y se robó las llaves de mi auto para venir a impresionarte con dinero que no tiene». La expresión de Camila fue un poema de horror. Giró la cabeza hacia Roberto tan rápido que casi se rompe el cuello. «¿Es tu esposa?», gritó, sin importarle la audiencia del restaurante. «¿Y el auto es de ella? Me dijiste que eras el dueño de tu agencia inmobiliaria. Me dijiste que la casa que me enseñaste era tuya». Roberto intentó hablar, levantando las manos temblorosas hacia ella. «Cami, amor, no, te lo juro, te lo puedo explicar, ella está loca, es una desquiciada, el auto lo pagué yo». «Señor», interrumpió el oficial, perdiendo la paciencia. «La señora nos ha mostrado la factura original a su nombre, la tarjeta de circulación y su identificación. Usted no aparece en ningún registro como propietario. Ella está presentando cargos por el uso no autorizado del vehículo. Póngase de pie y ponga las manos donde pueda verlas. Queda detenido por la sustracción del automóvil». «No, no pueden hacerme esto», aulló Roberto, el pánico absoluto apoderándose de él. Se puso de pie de un salto, tirando su copa de champaña al suelo, donde se hizo añicos. «Clara, diles que es una broma. Diles que soy tu esposo. No me puedes mandar a la cárcel por usar mi propio maldito auto. Estás destruyendo mi vida. Tú destruiste tu vida el día que te creíste más inteligente que yo», le respondí, mi voz sin un solo ápice de piedad. «La policía se encarga de los ladrones, Roberto. Y tú me robaste el auto, me robaste la paz, y te robaste el crédito de mi esfuerzo. Disfruta tu viaje en la patrulla. Espero que la champaña haya estado buena». El oficial procedió a hacer lo que yo tanto había soñado. Lo agarró de los brazos, lo giró violentamente, le obligó a poner las manos en la espalda y el sonido metálico de las esposas cerrándose resonó en el restaurante. Roberto empezó a llorar. Lágrimas de desesperación, de vergüenza pura e innegable. Lloraba a gritos mientras los policías lo empujaban hacia la salida. La gente en las mesas sacó sus teléfonos celulares y empezaron a grabar la escena. El gran magnate estaba siendo sacado de el aura como un criminal cualquiera, humillado ante la sociedad de la que tanto quería ser parte. Camila se levantó, agarró su bolso de diseñador, que estoy segura de que Roberto pagó con mi tarjeta de crédito, y salió corriendo hacia la salida trasera, tapándose la cara de la vergüenza, llorando histéricamente porque toda su fantasía de casar a un millonario se había ido por el inodoro frente a decenas de testigos.
Salí del restaurante detrás de los policías. Vi cómo lo metían en la parte trasera de la patrulla, doblando su cuerpo con fuerza. Él apretó la cara contra el cristal, gritando mi nombre, rogándome que detuviera esto, que me amaba, que todo era un error. Me quedé en la acera. El oficial se acercó y me entregó las llaves de mi Mercedes. El auto es suyo, señora. Tendrá que pasar a la delegación en un par de horas a ratificar su denuncia para que podamos procesarlo, me indicó el policía. Ahí estaré, oficial. Muchas gracias, respondí. Apreté las llaves en mi mano. Caminé hacia mi Mercedes, desactivé la alarma, me subí a mi asiento de cuero rojo, ajusté la posición a mi medida, encendí el motor que rugió como un león liberado, y salí del estacionamiento sin mirar atrás a la patrulla que se llevaba los restos de mi matrimonio. Esa noche, pasé por la casa, empaqué toda su ropa de marca, sus relojes falsos y sus zapatos en bolsas de basura negras y las dejé en la entrada. Cambié las cerraduras esa misma madrugada. Luego fui al Ministerio Público y ratifiqué mi denuncia. Han pasado 2 meses desde esa noche mágica. Las consecuencias fueron un torbellino de justicia kármica que superó mis expectativas. Roberto pasó 72 horas en los separos, rodeado de criminales reales, llorando de miedo, hasta que su madre, empeñando unas joyas, pudo pagar la fianza y un abogado para que enfrentara el proceso en libertad bajo fianza. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. El video de su arresto en el restaurante más exclusivo de la ciudad se hizo viral en los grupos de WhatsApp de su industria inmobiliaria. Su agencia, al ver la humillación y el delito de robo de vehículo, lo despidió inmediatamente por falta de probidad y daño a la imagen de la empresa. Nadie más en el gremio quiere contratarlo, su nombre está manchado y su credibilidad como agente es cero. Camila, por supuesto, lo bloqueó de todas partes. Se enteró por los amigos de Roberto de que él estaba quebrado y enfrentando un proceso penal, y huyó despavorida. El gran conquistador se quedó sin esposa, sin amante, sin trabajo y sin auto. Hoy en día, me enteré por su hermano de que tuvo que mudarse de regreso a la pequeña habitación de su infancia en la casa de su madre, durmiendo en una cama individual, enfrentando deudas masivas de tarjetas de crédito que no puede pagar. Ayer por la tarde, me mandó un correo electrónico larguísimo. Suplicaba perdón. Decía que estaba yendo a terapia, que había perdido la cabeza por la presión social, que me amaba, que yo era lo único real en su vida y que por favor retirara los cargos porque el proceso judicial lo estaba volviendo loco y lo estaba dejando en la ruina. Leí el correo mientras tomaba un café en mi oficina, con la vista de la ciudad frente a mí. Me reí, una risa suave, liberadora. Tomé mi bolígrafo y, con mi mano derecha, solo por el placer del control absoluto, escribí en mi libreta, caso cerrado. Borré el correo sin responder y bloqueé su dirección. Él pensó que podía usarme como el cimiento silencioso sobre el cual construir su teatro de mentiras, creyó que mi bondad era debilidad y que mi trabajo era simplemente su caja chica. Pero descubrió por las malas que una mujer que sabe construir su imperio con sus propias manos, también tiene la fuerza, la frialdad y la inteligencia para destruirlo a él hasta dejarlo reducido a cenizas. Hoy manejo mi auto con la frente en alto, mi paz no tiene precio, y su miseria, sinceramente, es la mejor vista que he tenido en años.